Luego hay otras calles que heredan, por ejemplo, unas calles se heredan a otras. Y tienen como los mismos orígenes. La calle de la Cabeza y la calle del Carnero. La calle de la Cabeza ya sabéis que es paralela a Magdalena. Tiene una leyenda preciosa. Allí vivía un sacerdote que tenía un jovencito, muy jovencito, un chavalito de 13, 14 años como criado. Pero este chico pues quiso hacer fortuna y fue a robarle a su dueño, a su amo, y lo pilló. Entonces lo golpeó y tal, y se asustó tanto que ya en un colmo de extraño sadismo, la historia rocambolesca, dicen que le cortó la cabeza. Y lo enterró por allí, lo que fuera. Y huyó al ejército de Flandes, estuvo allí como soldado, y al cabo de bastante tiempo volvió, ya hecho un jovencito, con bigotito, ya nadie le reconocía, y entonces se fue por allí, por la zona por la que él había vivido, y se le ocurrió comprar allí pues una cabeza de corderito, pues para hacerse la sal al horno, que están muy ricas, el que le guste, mira qué bien. Y iba con su envoltura de la cabeza, iba pues chorreando un poquito de sangre, le vieron los mangas verdes, ¿dónde va usted? Lo pararon los alguaciles, abrieron el paquete y vieron que en vez de la cabeza del cordero estaba la cabeza del cura que había asesinado hace un montón de años. Son milagros tremendos, ¿eh? Así que lo apiolaron y lo ajusticiaron. ¿Pero qué ocurre? Que a partir de ese momento dicen que a ver quién compraba cordero en esa calle. Te puede salir la cabeza a tu suegra que la has matado hace no sé cuánto. Así que los carniceros todos en masa se trasladaron a otro lugar, dicen no muy lejos, y la llamaron la calle del Carnero, quizá recordando la historia o por seguir la tradición. En cualquiera de los casos no olvidemos que esa es una zona que está vinculada a la antigua judería. Toda la zona del Avapiés o Lavapiés. Avapiés es Abba Priest, la oración del Padre, como se dice en hebreo. Abba es Padre y Priest es rezo. Sabéis que los judíos, los hebreos, el Padre en la familia organiza las preces, los rezos familiares. Es una costumbre muy arraigada. Así que lavapiés, nada de avapiés, viene avapiés sin el lava. Entonces la gente habla de una fuente que se lavaba, tal, no os olvidéis. Avapiés, lugar de la oración del Padre, lugar donde se reúnen los judíos. Bueno, pues esta zona es eso. Y los judíos no comen cerdo, comen carnero, cordero. Bueno, pues ahí podéis vincular el nombre y tenéis... Hay muchos nombres que tienen que ver con el mundo judío, con el mundo árabe, según cómo se instalasen unos u otros en unos lugares u otros. Otros nombres son cristianos, hombre, les faltaría más la mayoría, porque nuestra tradición, que tiene mucho de judío, que tiene mucho de musulmán, tiene mucho más de cristiano, más tiempo, como es lógico, para no rechazar ni una ni otra, ya que estamos en un estado laico, protejamos a todas. Pero hay una calle muy curiosa, de origen simpático diría yo, que es la calle de... Veréis, os cuento, no os digo el nombre de la calle y luego os pregunto, pues también tenéis que hacer algo vosotros, no voy a hacerlo yo todo. Veréis, en la zona de Fernando VI, Campo Amor, la Plaza de las Salesas, paralelo a Génova, ahí hay una calle. Antes había una calle que tenía un trocito que se llamaba Jesús y María, que ahora esa calle está ahora en la zona de Tirso de Molina. Pero en la antigüedad, estamos hablando del siglo XVII, XVIII, se llama Jesús y María. Luego, otro trocito de la segunda parte se llamaba la calle de Jesús. Y luego había una pequeña capilla, una capilla sencillita, que se llamaba la Capillita de la Virgen y San José. Bueno, todo aquello lo rehicieron, lo colocaron, la urbanización, y crearon una sola calle, que es un poco así como en esquinazo. ¿Cómo creéis que se terminó de llamar la calle? La calle de Belén. Normal. Si había estado antes Jesús y María, Jesús y la capilla San José, pues tenía que llamarse la calle de Belén. Yo creo que lo hicieron a posta. Pero está muy bien traído. De aquel lío sale la calle de Belén. Está al ladito de Alonso Martínez y lo podéis ver perfectamente. Antes de seguir, para que no quede duda, estaba hablando antes ahí con los gallegos, estos que están montando lo de esto de abajo y tal, y pues hablando, y no sé por qué le he dicho yo, cuando me han vendido una cosa que la he dejado ahí apartada, un pan que me llevo para casa y tal, digo, nada, pues nada, ala, muchas gracias. Y dice, ay, ¿por qué me dice usted eso y tal? Yo no sé, porque me ha ocurrido, mi padre hablaba mucho en catalán y dice lo de muchas gracias y me quedó.
Dice, es que yo sí soy catalana y tal, pero soy del Madrid y tal. Y nos hemos enrollado hablando del tema de Madrid y Cataluña, lo de siempre. Bueno, pues, para que veáis, ahora que estamos hablando de calles, Madrid se dedica a sí misma una calle, la calle Madrid. Y curiosamente, es solo un pasadizo, pero un pasadizo pequeño que es, yo creo que es más pequeño que esta sala, o como esta sala como mucho, con un arco por encima, sin viviendas, sin portales, sin números, sin nada, peatonal, entre la Plaza de la Villa y va hasta Duque de Nájera. Es decir, el lateral del ayuntamiento, perdón, del antiguo ayuntamiento, que ahora se ha hecho el Palacio de Nuestra Señora de las Telecomunicaciones. Se llamaba así, Palacio de Nuestra Señora de las Telecomunicaciones, entonces, cuando se hizo, en su momento. Bueno, pues en el antiguo ayuntamiento de la Plaza de la Villa, ahí está la calle. Bueno, pues es una ciudad humilde, se deja una calle a sí misma, muy chiquitita, casi como si se hubiera acordado en el último momento y oye, vamos a ponernos una calle a nosotros mismos. También hay una Puerta de Madrid. ¿Pero dónde está? ¿Alguien conoce la Puerta de Madrid? Pues una de las puertas del Retiro que da a la calle Alcalá. Se llama Puerta de Madrid, pero nada más. Que conste que en un rasgo de generosidad madrileña absoluto, a Barcelona tenemos una calle junto a la calle de Espoz y Mina, chiquitita, y para compensar la gran avenida Ciudad de Barcelona, y para que luego digan los independentistas más cerriles, tenemos una plaza de Cataluña, un paseo de Cataluña. Bien es cierto que el paseo de Cataluña está en el parque de atracciones, que no sé si es por coña, pero eso de ponerle el paseo de Cataluña en el parque de atracciones suena un poco... Ellos nos tienen puesto una avenida de Madrid y una plaza junto a las Ramblas, que eso también hay que reconocerlo, es decir, que en el fondo tampoco es para tanto. Podríamos seguir con cantidad de calles, yo no sé hasta qué punto me va a llegar el tema, porque claro, imagináis que esto es inagotable, pero bueno, os cuento la calle, por ejemplo, también son dos calles que tienen el mismo origen, como el Carnero y el Cordero, que es, y esta está comprobado, esto es totalmente verídico, la calle de la Esgrima y la calle de la Espada. Dice, hombre, claro, normalmente espada, esgrima, el mismo origen. Bueno, pues a ver, la zona de Mesón de Paredes, Jesús y María, ahí está la calle de la Esgrima, allí vivía y daba clases un afamado maestro de esgrima. Todo esto hasta el siglo XIX ha sido muy importante, saber esgrima. Ahora nos dan un palo y no hacemos nada, pero en aquel entonces la gente era ya desde antiguo, ¿no? Antes conocida como Quevedo, por ejemplo, era un famoso espadachín. Bueno, pero aquel hombre, aquel maestro de espada, aquel maestro de esgrima, era un poco moroso. Le costaba pagar los alquileres, así que tuvo que mudarse de la calle de la Esgrima, que se llamaba así porque era donde estaba su escuela de esgrima, y se mudó a otra calle un poco más arriba, al lado de Tirso de Molina, al ladito, que se empezó a llamar la calle de la Espada porque él puso allí su espada, una espada de reclamo, agarrada con unas cadenas en la puerta, para que todo el mundo supiera que ya estaba su escuela. Por cierto, tampoco pudo pagar el alquiler y terminaron por echarle a la calle. Tuvo que dejar aquella espada, que era una espada un poco especial, en prenda para pagar parte de la deuda. Debería haberse llamado la calle del Moroso, pero en cualquiera de los casos se llamó la calle de la Espada. Lo que sí es cierto es que está comprobado, la espada existe. La espada que estuvo allí colgada de aquel maestro de esgrima pertenece a la Casa de Alba. La tiene en su colección de armas. La duquesa de Alba, esa, la tiene en su casa, allí. Había muchos maestros de esgrima en ese momento, este era uno de ellos. Hay una calle, por ejemplo, de origen siniestro y terrible. La calle de las Tres Cruces, que dice un nombre, el Gólgota, las Tres Cruces. Pues no, al lado de la Plaza del Carmen. Hubiera sido fácil que se llamase así por algún calvario religioso que hubiera allí, tres crucecitas. No. En esa zona, en la zona en la que está la calle de la Salud, que está para allá de Tres Cruces, había una hornacina, allá al ladito, una hornacina con la imagen de la Virgen. Y cuenta que dos mujeres y un hombre la robaron para profanarla. Que eso son esa historia. Hay muchas historias de esas en las que dicen, no, es que los judíos mataban niños, les daban caramelos envenenados y no sé qué, y los ateos. Era todo para fomentaban con eso el odio
el odio interracial, el odio de clases o de religiones distintas, y a veces la mitad de esas leyendas son absolutamente falsas todas ellas, pero en cualquiera de los casos, igual que las acusaciones de la Inquisición, la mitad de ellas de brujas y tal, que brujas nada, pero eran las envidias típicas de la zona, ¿no? Bueno, pues de las épocas, distintas épocas de la historia. Entonces, que dos hombres robaron esa imagen para profanarla, escupirla, quemarla, tirarla, que apareció allí en un campo destrozada. Usted sabe lo que ocurrió y cómo ocurrió. En cualquiera de los casos, apresaron a estos tres individuos y fueron quemados vivos en la misma zona. Y allí quedaron los restos de las tres cruces o los tres palos donde aquellas personas fueron colocados sobre la hoguera. Y de ahí viene el nombre de las tres cruces, no de ningún calvario. Por cierto, luego se contaba una historia, y es que los fantasmas de los tres crucificados se aparecían por la noche, y más leyendas, se bebían la leche puesta a refrescar en las ventanas, y se comían los chorizos de los secaderos, que es que hay mucho fantasma necesitado.